Autocumba, Copa de Río y la vida, van a hacer el lanzamiento de cadáver en la carretera, porque por ese lado se corre alto, ¿no? Entonces, generalmente pasa por la noche, ¿no? Un carro impacta, el vehículo que venía atrás no ve el cuerpo y vuelve a impactar, vuelve a pasar por encima de él. Entonces, las lesiones que podemos observar en ese cuerpo, en ese cadáver, obviamente son de mayor magnitud y muchas de ellas son post-mortem. Entonces ahí viene la teoría de los abogados, ¿no? Que siempre los abogados son tan vivos ¿no? Y doctora Cáceres dice, ¿no? Pero mi patrocinado no lo pudo haber matado porque ya estaba muerto cuando él lo atropellaba. Sí, cierto, reconoce que atropellaba ese cuerpo, pero ese cuerpo ya estaba inerte, ya estaba sin vida. Es otro vehículo el que lo ha atropellado, el que ha ocasionado la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, habrá que ver entonces la zona de impacto, por eso nos importa mucho la zona de impacto, porque definitivamente, ¿se acuerdan ustedes de los principios de Loca? Algunas de las huellas del vehículo que ha ocasionado la muerte deja algunos vestigios, ¿no? Entonces, nos interesa ver las prendas de vestir. Por eso la pintura del vehículo se ve impregnado, o parte del parachoques, ¿no? Entonces, algunos evidencios, algunos indicios que son para nosotros sumamente importantes cuando hacemos o cuando nos enfrentamos a un cadáver o una muerte probable por suceso de tránsito. Muy bien, entonces, hecho este preámbulo, dejo al grupo expositor que nos amplíe más el tema. ¿Quién va a presentar, por favor, y en qué orden? Y, chicos, presos para hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Vamos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo, que somos el grupo C, vamos a presentar respecto a lo que es muertes por suceso de tránsito. Ya, pero más fuerte, tengo que escucharte yo hasta acá. Ya no escucho nada. Dale. Bueno, ahora hablando de lo que es la mortalidad a nivel tanto mundial como en el Perú respecto a los accidentes de tránsito, se estima de que ya alrededor, según el INEI, de que en Perú hubieron en el año 2023 alrededor de 3.173 fallecidos, o sea, accidentes letales, mientras que hubieron solamente 58.000 lesionados, o sea, accidentes no letales dentro del año 2023, mientras que en el año 2024 aún no se conseguían los datos oficiales, pero se estimaba de que alrededor de ya febrero del año 2024 habían alrededor de 273 fallecidos por accidentes de tránsito a nivel del Perú. Respecto a nivel mundial, se habla de que cada año hay alrededor de 1,19 a 1,35 fallecidos letales por accidentes de tránsito, mientras que los que son lesionados, o sea, accidentes no letales, se estimaba que van entre los 20 a los 50 millones a nivel de todo el mundo. De hecho, aquí ya tenemos la tabla que se ve de los accidentes de tránsito, que es del INEI hasta el año 2023, en el que lo que primero se ve es que donde hay mayor número de fallecidos letales son a nivel de Lima, y le sigue Moquegua, y después le sigue Cusco, ¿no? De esto, los grupos de riesgo que se hablan son cuatro principales. Los primeros que se consideran son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, los que corresponden alrededor de más del 50% de los casos de personas que sufren de muerte por accidente de tránsito. A esto también se consideran a los hombres jóvenes, o sea, todo hombre que esté entre las edades de 15 a los 29 años, eso es principalmente por distintas actividades o conductas que son asociadas con la edad. Entre ellas son el consumo de drogas, consumo de alcohol y la conducción a alta velocidad, lo cual lo hace más propenso a sufrir de estos temas. Luego de esto le siguen los niños y los adultos a los extremos de la vida, principalmente porque ellos, al ser etapas más frágiles de la vida, son mucho más propensos a que los accidentes que sufren estas personas tengan consecuencias letales. Finalizando, ya según la OMS, donde se estima que ocurre la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, corresponden a los países de bajo a mediano ingreso, en el que se habla de que a nivel mundial
son alrededor del 90% de los casos. Ahora, respecto a lo que es el impacto en la salud pública, hay 4 cosas más importantes que se producen principalmente, que son, uno, las altas tasas de muerte y discapacidad, sobre todo en una población que ya es joven y productiva, ya que, como ya ustedes habían dicho, esta es la primera causa de muerte violenta, sobre todo en hombres jóvenes, ¿ya? Lo cual influye bastante en lo que es producción. También tiene una carga económica y social muy importante en los países, ya que se estima de que constituye alrededor de un 3 a un 5% del Producto Bruto Interno de cada país, para poder estar tratando de cambiar esta problemática. Además de esto, se ve que saturan los servicios de salud, sobre todo ya debido a la gracia del problema, es que por los sistemas de emergencia y tanto de rehabilitación que se producen bastante congestión, y finalizando es que también para poder lograr solucionar estos problemas o por lo menos controlarlos se requiere de una interinstitucionalidad muy importante que la verdad es muy complicado lograr a nivel de todos los países. Siguiente, por favor. Doctor, antes de que termine su participación, y dentro de las, habla usted del dosaje químico, ¿no? Uno de los factores, digamos que disponentes para este tipo de sucesos es el ingesta de alcohol. ¿Y dónde tomaríamos muestra para hacer dosaje de alcoholemia si no lo podríamos tomar en sangre? Es un paciente que no se le puede tomar en sangre. Por ejemplo, ¿el aliento es cuantitativo o cualitativo? ¿Qué sabe tú? Doctora, justo esa parte me toca a mí. No respondes así, porque se supone que el tema sería todo, ya dividido. Se puede tomar la prueba de alcohol, ya sea en sangre, en orina o a través del humor hídrico incluso. Depende de cuántas horas post-mortem para encontrar el grado de alcohol. Perfecto, pregunta fija, ya. Siguiente. No, chicos, no me respondan así, a mí no me tocaba. Tienen que ser todos. Hay que hacer preguntas, chicos, Ya, hablando sobre conceptos básicos, sabemos que accidente de tránsito va a ser un hecho que se va a dar en la vía pública y que puede involucrar uno o más vehículos. no es accidente, tu diapositiva está mal hecha. Bueno, eso me sale en el ministerio, en la página del ministerio. Define eso como el ministerio. Pero hemos dicho que accidente es algo posible, ¿no? Y abajo los dos, ¿no? Es un hecho, dices, ¿no? Claro, es un hecho o es un suceso, ¿no? Ya, sí, sí. Ya, bueno. Muerte por accidente es el fallecimiento de una persona, el resultado directo de un evento que involucra a un vehículo en movimiento. Y eso se puede clasificar tanto en simples como en múltiples. Los simples participa un solo vehículo en movimiento, que puede ser un choque, un volcamiento o un incendio. El choque sería el vehículo contra un objeto grande, el volcamiento es cuando pierde el control del vehículo y el incendio es una falla en el mismo. Más fuerte, no te escucho. Ya, una falla en el vehículo. Los múltiples son dos vehículos que van a estar en movimiento y que van a tener un impacto contra un peatón o entre los dos vehículos. Dentro de eso también se consideran los choques, el arrollamiento y el raspado. El choque ya tendría que ser entre dos vehículos, el arrollamiento, que sería la forma más común de atropello, y el raspado, ¿no? Que se da por el roce fuerte entre dos vehículos. Bueno, ahora, ¿qué factores van a contribuir al accidente de tránsito? Van a ser principalmente tres. Pues espérate, ya. A ver, dime, ¿y cuáles son las fases entonces de los choques? A ver, que ya no repetí. O del atropello, ¿no? La colisión, la caída. Esta colisión caída y arrastre, ¿no? Oh, chicos, ¿ustedes sabían eso? Sí, lo hemos dicho. Ya, la pregunta es que ¿qué factores van a contribuir al accidente de tránsito? Aquí se consideran tres factores: el factor humano, vehicular y factor vía. Pero antes, según lo que es la División de Protección de
protección de lo que el control de carreteras, el uso del celular está como principal factor. También lo que es el exceso de confianza, velocidad no adecuada, desafección de la conducción y la imprudencia. Ahora, teniendo en cuenta que en el 2020 hubo una Asamblea Nacional de las Naciones Unidas como proyecto denominado Mejoramiento de la Seguridad Vial para reducir un 50% de lo que son accidentes de tránsito, llama la atención que durante el año 2023 se produjo accidentes de tránsito 1.190.000 muertes. Ahora, y teniendo en cuenta que en Perú, ¿no? En julio de 2025 se produjo 2.127 accidentes de tránsito con un saldo de 266 personas fallecidas. El factor humano sigue siendo el principal, una de las principales causas del accidente de tránsito, y dentro de ellos vamos a englobar lo que es la distracción mortal, el exceso de velocidad, exceso de confianza, el alcohol, drogas, la falta de pericia, cansancio y lo que son las malas maniobras por parte del conductor. Dentro del factor vehicular se encuentra lo que son fallas de freno, exceso de carga, la falla de dirección y falta de mantenimiento. Y otro factor importante viene a ser la factor vía, que viene a ser el estado del pavimento, incluso lo que son mala iluminación durante la noche o falta de señalización. También se considera que durante las horas de 2 de la mañana hasta las 8 de la noche van a ser las principales horas donde se producen estos accidentes de tránsito. Con respecto a lo que son lesiones típicas en atropello, tenemos en cuenta ciertos datos importantes, debido a que según tenemos de vigilancia de tránsito, tenemos al menos en lesiones unos 56.347 casos ya registrados por parte de la PNP. Para eso también hay que saber los pases de lo que son de las lesiones que se mencionó anteriormente, solo para mencionarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Principalmente lo podemos dividir en varios, en grupos, principalmente empezando con lo que es de manera de lesiones externas, como que son laceraciones, cortes, quimosis, superimagen. También podemos tenerlo también en partes como son lesiones craneoencefálicas. Y esas lesiones que acabas de mencionar, ¿en qué se agrupan desde el punto de vista traumatológico? ¿Qué tipo de lesiones son? Este tipo de lesiones son principalmente lesiones como fracturas, estamos hablando de daño a órganos internos, estamos hablando a punto también de daños a nivel del sistema nervioso. Chicos del grupo, nos pedimos especialmente quimosis, heridas confusas, lesiones, ¿qué tipo de lesiones son? Engloban dentro de las lesiones confusas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Percusión, ¿no? Un agente contuso, percute, ¿no? Golpea. ¿Cuál es un agente contuso? Esto, por ejemplo, un puño, todos los juegos de romos, o todos los objetos romos que ustedes tengan. ¿Un pavimento será contuso? Claro, es contuso. Entonces, puede ser activo o puede ser pasivo. O sea, podría ser pasivo cuando es la víctima que va a su pavimento, ¿no? Me empujan, todo mi cráneo va a impactar con el pavimento. Eso es pasivo. Y activo, ¿no? Cuando un tipo de objeto, por ejemplo, qué sé yo, golpeo a una persona o el mismo choque del impacto con el parabrisas, ¿no? El parabrisas cuando está intacto se comporta como un agente contuso, pero cuando se rompe se comporta como un agente cortante. Es igual que las heridas por pico de botella, ¿no? Ustedes cuando ven a un paciente que es agredido por pico de botella, yo te rompo la botella primero se comporta como un agente contuso, ¿no? Contuso. Pero cuando te la rompo, si quiebra, ya es un objeto cortante, genera una herida cortante. ¿Ya? Las heridas cortantes de las heridas contusas son diferentes, ¿no? Cuando ustedes vayan a observarlas en emergencia, una herida contusa típica es una herida pues afectuosa, es una herida de bordes con puentes dérmicos, es una herida sucia, ¿no? El paciente impactado contra el pavimento, ¿no? Tiene una herida irregular, de bordes irregulares, todo sucio. Pero una herida cortante, porque se rompió el espejo y me cortó la cara, es una herida de bordes limpios, lisos, ¿no? Entonces, se agrupa las que dijiste inicialmente, quimosis, heridas contusas y lesiones, en lesiones por un mecanismo de percusión con agente contuso. ¿Ya? Sí. Ok, como mencionábamos, ejemplos que la parte de la doctora, principalmente el primer impacto es con el automóvil o transporte en todo caso, el cual toma en cuenta principalmente. La
son las extremidades inferiores, mayormente, también con la cadera. Va a depender del vehículo. Correcto, por eso en todo caso también tenemos lo que es el remojo de madera malograda, que nos hace la caída del suelo. Que podemos hacer alrededor vidrios, con la misma pista o incluso como en veredas, en una cercanía. Luego tenemos en lo posterior, que incluso puede llevarnos a lo último, que es el arrastre, o múltiples objetos rotos que se pueden hacer alrededor, como nos hace un mismo vidrio. Oye, déjame explorar un rato, que parece. Bien, hablemos sobre las lesiones en colisiones vehiculares, ¿no? Un poco de epidemiología. Hacia 2022 se reportan más de 16.000 casos de personas, ciudadanos lesionados por estos tipos de accidentes. Ya he dicho eso. Y ahora, para complementar las lesiones previamente mencionadas, algunos mecanismos causas principales para ocasionar estas consecuencias dentro del organismo, pues básicamente entender que son fuerzas físicas que van a superar la resistencia de los tejidos que constituyen el cuerpo humano, ¿no? Entre ellas, mecanismos como la flexión, la extensión, la tracción, la compresión y torsión, ¿no? Flexión, que va a apuntar a fracturas transversales, el hecho de que se doblen huesos; la extensión, que va a generar luxaciones en articulaciones; la tracción, para poder que causa desgarros; la compresión, por el motivo del impacto; y por último la torsión, que va a darnos fracturas en espiral, ¿no? No, ¿cuál es la bibliografía de eso? Extensión, extensión. No lo tengo acá, pero Pero de dónde se debe haber acordado. no recuerdo bien el nombre de la institución. Ya, sigamos, sigamos. Bien, y aparte de mencionar estas causas y mecanismos, puntos importantes a mencionar: que la valoración médico-legal va a ser crucial. ¿Para qué? Para establecer la naturaleza de cómo se da el suceso y la gravedad de las lesiones en relación con cuál es el agente causal o la relación causal del propio accidente, ¿no? Y se van a clasificar de leves a graves, y también teniendo en cuenta qué incapacidad médico-legal va a generar esta en términos de días y daño funcional a perjuicio de la persona, de las personas involucradas en el suceso. Y bueno, implicando también riesgos vitales, o sea, mutilaciones, invalidez permanente, figuración, que puedan ser resultado de este suceso de tránsito. Dijimos en la primera clase que el Código Procesal Penal, y de hecho la Constitución, establece que todo peruano, todo ciudadano peruano, es agredido, sufre algún tipo de agresión, tiene derecho a ser indemnizado. Para esto hay que valorar, ¿no? Entonces, su compañero dice que esos tentados o esos lesionados pasan del traje médico legal para poder valorar las lesiones. Y dijimos que las lesiones van a ser valoradas conforme al mecanismo fisiopatológico de su reparación, fisiopatológico, ¿no? Entonces, no es igual valorar una fractura de cabeza de fémur en un paciente anciano o una mutilación de un miembro que valorar una herida contusa cortante y cuero cabelludo. No es igual, definitivamente no es igual. Entonces, esa valoración le permite a la labor fiscal el poder tipificar el delito. Y como bien tú dices, menos de 10 días de incapacidad médico-legal, menos de 10 días, chicos, es simplemente una falta. Ya, eso va a quedar ahí. Esto lo menciono para que el día que den certificado, inclusive la especie valorada, tengan cuidado de los días que ustedes pongan. O sea, no se les puede ocurrir, porque a mí me da la gana darle pues 15 días a una herida pues, de 4 centímetros en cuero cabelludo. No tiene ninguna razón de ser, ¿no? Cuando todos sabemos fisiopatológicamente, está en el Schwarz de cirugía y en todo su... Ustedes están estudiando cirugía en este momento, o han estudiado el mecanismo de una reparación y de una cicatrización 7 días suficiente. Salvo que ocurra algún tipo de complicación, ¿no? Una sepsis, estamos hablando. La complicación también se valora, ojo. Entonces, menos de 10 días falta. De 11 días para 30 días es un delito grave. Más de 30 días de incapacidad médico-legal es un delito muy grave. ¿Ya? Entonces, fijámonos a grosso modo en esos parámetros para tratar de evitar entrar en contradicciones con el Instituto de Medicina Legal y de hecho también con el verificador que tiene salud. ¿Ya? Que sería bueno que ustedes lo tengan también y que les sirva como referencia cuando tengan que dar días de descanso médico. Siguiente.
continuación vamos a exponer las lesiones motociclistas y ciclistas, dentro de las cuales hay que abarcar que este grupo de riesgo son los que son los más propensos, entre las cuales en el Perú se ha establecido que son más del 50% que son los que presentan lesiones por trauma, que son muy contusas, ¿no? Dentro de las cuales van a presentar como una TEP y las fracturas, ya sea en la parte del cráneo o también en las extremidades. Si hablamos un poco qué es lo que se viene desarrollando en el Perú con respecto a estas lesiones en motociclistas y ciclistas, entre los años 2022 y 2021, si bien ¿no? estos picos de siniestros han ido disminuidos, pero la muerte ha ido aumentando estos con respecto a los ciclistas. Pero cuando hablamos de los motociclistas, en el 2022 se abarca que hubo más de 3 millones en compra, dentro de las cuales el registro de fallecidos fueron de 788, teniendo en cuenta de que las ciudades más importantes fue en Lima Metropolitana, La Libertad, Puno y Piura. Y exactamente cuando hablamos de estas ciudades son las que donde más predomina esta compra de estos tipos de motociclistas, ya sea por temas de trabajo, generalmente por la abundancia de la población, que depende mucho del trabajo de estos, el uso de la motocicleta, ¿no? Las causas y mecanismos principalmente van a ser variadas, de las cuales primero puede ser las colisiones por invasión de carril, ¿no? No vamos a comparar un accidente entre una moto y un carro, ya sea de gran calibre o de gran tamaño. El impacto obviamente el que se va a llevar todo es el que está en el motociclista, a pesar de que tienen sus medidas de protección contando con el casco. A través de las evaluaciones de los últimos 5 años se dice que el casco, si bien te reduce el 70% de una lesión craneal, pero también te has puesto las extremidades y otras partes del cuerpo donde sinceramente sufren lesiones muy traumáticas dentro de ellas, y es como a algún lado habrán escuchado, tener una moto es tener una muerte segura. Entonces también tenemos el frenado brusco, que están dentro de los ciclistas. Capaz muchos de ustedes han visto las carreras donde a veces en las curvas realizan unas maniobras muy terribles en donde estas salen prácticamente volando hacia adelante y son expuestas a muchas lesiones graves, ¿no? Tenemos la falta de protección y la infraestructura deficiente. Cuando hablamos de infraestructura deficiente, sobre todo al equipo en que se maneja, ¿no? A veces no son como que el mantenimiento adecuado que lo lleva. Pero otra causa muy importante es la educación vial, porque muchas de estas personas, algunos no son conscientes del tipo de vehículo que están manejando, y entonces se exponen a velocidades mucho más extremas de lo normal, cuando abarcamos de unos 20 a 30 kilómetros por hora que ellos manejan. Entonces eso es una causa muy deficiente que se puede encontrar en estos tipos de personas que manejan las motocicletas y los ciclistas, ¿no? Con respecto a un estudio que se realizó ya fuera del Perú, comparando lo que sucede tanto a nivel externo, sobre todo en esta zona de Nueva York, con 536 pacientes que se dio en el hospital, se habla de un trauma severo, sobre todo de TEC y de fracturas en conclusiones, ¿no? Generalmente, donde lo más importante es de que las fracturas, tanto en extremidades, son las más comunes que se expresaron, además de las hemorragias, laceraciones, contusiones y ablaciones que se encontraron en estos tipos de pacientes. Y bueno, en los aspectos médicos legales, lo importante es que hay que ser muy detalloso en cada uno de lo que encontremos en estos tipos de lesiones, y hay que indicar como el grafo inicial, las pupilas, hallazgos de neuroimagen, cada una de estas hay que detallarlas, fotografías y la cadena de las custodias. Cada una de las imágenes son muy importantes para saber cómo ha sido el tipo de suceso. Ustedes pueden ver en cada una de las imágenes donde, si bien a pesar de que están bien protegidos, pero las demás partes del cuerpo van a estar expuestas a muchas más lesiones que son muchos graves, ¿no? En sí. Y el informe pericial, para establecer un buen documento para un pronóstico y la prevención, como ya hablé, resaltar el uso del casco es muy importante. Doctor, sin ir muy lejos, no sé, hubiera sido interesante que pongas el link. Está el último. Es un estudio de lesiones traumáticas en Mira, motocicletas. te cuento que este año una de sus compañeras sustentó, pues, ¿no? un trabajo similar a ese, ¿no? La doctora Fernanda Fernández, ¿no? Que es Mafra sustentó, pues, sobre muertes por exceso de tránsito. Y claro, arrojó lo mismo que tú estás exponiendo, ¿no? La primera causa de muerte fue por traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, eso les quiere decir que cuando usted enfrente a un paciente de emergencia, que ha ingerido licor, etcétera, y que tiene el antecedente de un suceso de tránsito, no vean mayores visiones, sospechen que está con alteración de la conciencia, no por el estado neurológico, sino por el efecto del alcohol. Paren las orejas, ¿ah?
para aplastamiento. Este fue un estudio que se realizó en el 2015 y 2023 en el Reino Unido. Se evaluó un total de 27 pacientes adultos con lesiones por aplastamiento en los miembros inferiores por accidentes vehiculares. Se determinó que el mecanismo de lesión fueron diversos, por ejemplo, atropello, atrapamiento dentro del vehículo, ya que el principal fue que el choque fue por una alta energía que generó que el vehículo se deforme y genere la compresión de estos miembros. También la compresión entre vehículos y contra objetos fijos y el sepultamiento vehicular. Este tipo de lesiones va a tener la característica principal que va a ser ejercido por una fuerza masiva y prolongada que va a generar las lesiones musculoesqueléticas directas y también complicaciones sistémicas, como vendría a ser la radiomiolisis, la hipercalemia y la insuficiencia renal aguda. En este caso, lo mayormente afectado van a ser las piernas, específicamente los muslos, ya que aquí va a haber un mayor predominio de tejido muscular. En cuanto a sus lesiones más encontradas, fueron las fracturas óseas, que va a ser lo más común. Luego va a seguir la radiomiolisis, que en realidad va a haber una liberación de la mioglobina, y esta va a estar asociado a que va a causar la insuficiencia renal aguda. Por otro lado, también se presentó síndrome compartimental. Sabemos que este va a generar un aumento en la presión y este va a ser el causante en realidad de la necrosis muscular. Posterior a ello, podemos hablar del manejo hospitalario. Nos refiere que se maneja con una fluidoterapia masivo, ya que este va a ser el modo de prevención de la insuficiencia renal aguda y el shock. También va a ir acompañado de antibióticos vía intravenoso y cirugías que van a ir desde desvidamientos, osteosíntesis y también amputaciones. Sabemos que las complicaciones que en realidad ya he ido mencionando van a ser insuficiencia renal aguda, hipercalemia, que van a estar asociadas tanto a arritmias como muerte súbita y sepsis. Y para concluir tenemos conclusiones médico-legales. Estas lesiones en realidad van a ser realmente graves y mortales, que van a estar asociadas al foco principal que van a ser las piernas y los muslos. Médico-legalmente tenemos que determinar la hora y la posición en que se da la muerte del paciente y también la causa de muerte, que puede ser tanto directa, que sea por el trauma, o diferida o secundaria, que puede ser tanto por insuficiencia renal aguda, la misma sepsis o la arritmia. Bueno, de ahí tenemos el examen externo. Tenemos datos previos que, bueno, tal vez es necesario conocer, como reunir información del lugar del hecho, si es posible, tener fotografías, ¿no? Contar con material gráfico, también fotografías en caso del cadáver antes de ser encarcelado, y también, bueno, hacer un examen de lo que son las prendas de vestir, poniendo especial atención en lo que es la zona de rotura con la descripción. En el caso también que se consideren de importancia tener interés en las manchas de sangre, lo que es combustible, tierra y los fragmentos de partes del vehículo como tal. Bueno, en lo que es descripción del cuerpo tenemos datos generales como es su edad, sexo, talla, estado nutricional. Después tenemos los fenómenos cadavéricos, una inspección externa inicial y una inspección después de la limpieza. Tenemos también un examen específico que es del esqueleto nasal, incluye la mucosa oral, la dentición, lo que son las pupilas, el aspecto de irregularidad, y también las petequias, olor y color de fluidos en orificios naturales. También tenemos lo que es la movilidad del cuello, la forma y solidez del tórax, el diámetro abdominal y las extremidades. Si la forma y movilidades son normales, son normales. Y por último, describir las lesiones, la localización, el tamaño, el tipo de lesión y su posición relativa respecto a los puntos anatómicos, ¿no? Una fotografía de lo que es cercana y alejada. No se olviden, chicos, de pensar siempre, ¿no? Cuando se prende un caso médico legal, el fiscal lo llame o la policía para un levantamiento del cadáver, realmente las fotos nos van a librar de muchos problemas. Entonces, todos ustedes tienen cámara en ese momento, ya no es como antes, en el tiempo, que tienen celular en el grupo, ¿no? Continuando con el estudio interno en la necropsia, bueno, antes se me pase, doctora, disculpa que me interrumpa. Antes se me olvide, porque ya se me voy a olvidar de esto que les voy a decir. Miren, cuando ya ustedes están a un paso del internado, y cuando paso, yo voy seguido al hospital por otras cuestiones legales,
evitar eso, ustedes adelántense, busquen esos estudios científicos, cuenten los links y acá, hay publicidad. Bueno, siguiendo con el estudio interno de la necropsia, este tiene como objetivo identificar las lesiones internas, en este caso bueno, dándose primero para la apertura de plano a plano de cavidades, como vemos la cabeza, tórax y el abdomen, que nos va a ayudar a identificar las lesiones internas, como había mencionado, que van a estar ocultas y así poderlas correlacionar con la cinemática del accidente, ¿no? Para eso se va a basar en la revisión de gases, sangre, fluidos, superficies y órganos, dándose a su vez la disección de cuello y tejidos blandos y poder describir lesiones con criterios estandarizados, como bien conocemos el CIE-10, ¿no? Además de registrar el peso de todos los órganos. Se va a basar en un examen detallado por cavidades, como podría ser cabeza, tórax, abdomen y, bueno, también se puede dar en esqueleto, ¿no? En cabeza vamos a enfocarnos en lo que son las fracturas, ya que es lo más común en cuanto a accidentes de tránsito, antes de la apertura. Y además también de evidenciar el cuero cabelludo y a su vez estudiar el cráneo tanto externo como interno. Y meninges, líquido cefalorraquídeo, arterias y senos venosos, además de revisar las dos primeras vértebras cervicales. Ya en tórax y cuello se va a dar lo que es la apertura para que demuestre así el hemotórax y explorar la pared torácica posterolateral, además de la disección del cuello mostrando trayectos vasculares y musculares. En cuanto al abdomen, también nos va a ayudar a revisar planos anteriores y posterolaterales, además también de la disección in situ manteniendo continuidad anatómica. Acá en el abdomen cabe resaltar que van a haber órganos que son de mayor impacto, ya sea como el hígado y el vaso, que tienden a producir hemorragias, y mientras que el riñón, por ser retroperitoneal, tiende a asociarse a lo que son accidentes por compresión, ¿no? En el esqueleto vamos a ver que se puede dar la disección de extremidades y si se procede con un apoyo radiológico. Van a haber procedimientos especiales en ciertas particularidades, como lo que son traumatismo cervical, en donde se va a tener que extraer el encéfalo y órganos torácicos antes de la disección cervical para que ésta se dé de una mejor manera, ya que estamos hablando de un traumatismo cervical, ¿no? En cuanto a la sospecha de embolismo gaseoso, se puede hacer una radiografía de tórax previa con una técnica específica. En cuanto a los conductores, se puede dar un estudio histopatológico de corazón y cerebro en caso de sospecha de una patología súbita previa al accidente, ¿no? O sea, que la patología se ha dado previo al accidente. En cuanto a cadáveres carbonizados, se puede hacer una identificación estandarizada en cuanto al análisis de quemaduras, signos de vitalidad, ya sea como monóxido de carbono, inhalación de humo y demás. De acuerdo a artículos, el examen interno detallado del cráneo es fundamental, puesto a su incidencia, como dice ahí, da la alta frecuencia de lesiones graves y hemorragias potencialmente mortales, como ya habíamos mencionado, y para ello va a requerir una apertura sistemática y búsqueda de hemorragias subaracnoideas y subdurales, que son las más comunes. Y en tórax y abdomen, como he mencionado, la frecuencia también es considerable, pero la presencia de lesiones graves sugiere un protocolo que debe incluir la apertura amplia, cuantificación de hemorragias y evaluación de contusión, laceración de órganos y vasos. Y eso sería. Ya, ahora continuando, vamos a hablar acerca del mecanismo de muerte en los accidentes de tránsito. Para ello tenemos que dividirlo en dos grupos. Uno vendrían a ser los peatones y el segundo grupo serían los conductores. A su vez, los peatones lo vamos a dividir en tres grupos, que es primario, secundario y terciario. El primario se da cuando hay un contacto directo al inicio entre el vehículo y el peatón. El secundario es cuando ya el peatón es lanzado fuera del vehículo e impacta contra otro vehículo. Y el terciario sería lo mismo que el secundario, pero esta vez impacta contra el suelo. En el caso del primario va a haber un impacto contra el parachoques y por lo tanto puede haber hemorragias internas, fracturas y shock hipovolémico. Y si es que hay un impacto torácico, puede haber una contusión cardíaca o ruptura de grandes vasos. En el caso de la secundaria va a haber golpes contra el capot o el parabrisas, esto va a producir un traumatismo cráneoencefálico grave. Y en el terciario, que es contra el piso, también va a haber impacto contra la calzada, que también va a producir un TEC, o lesiones intraabdominales múltiples que pueden producir una hemorragia masiva. Entonces, en el peatón, los mecanismos más frecuentes de muerte van a ser shock hipovolémico, un TEC severo y una asfixia traumática por atropello o arrastre.
Y en el caso de los conductores, van a ser varios. El primero de ellos es cuando el impacto se da del tórax contra el volante o contra el tablero. Esto va a producir una ruptura cardíaca de grandes vasos y una muerte súbita. También puede haber una proyección contra el parabrisas y puede producir un TEC severo. O un latigazo cervical, produciendo una fractura cervical alta, un compromiso vulvomedular y luego la muerte inmediata del conductor. Y luego tenemos la expulsión a la vía, o sea, a la pista, que va a producir politraumatismos, hemorragia masiva. Y finalmente podemos hablar que puede haber una lesión por la bolsa de aire o por el cinturón de seguridad. Aunque esto es un agente protector, pero puede producir lesiones internas, como es una ruptura hepática o una ruptura esplénica. Entonces decimos que los mecanismos de muerte más frecuentes en el caso de los conductores van a ser un TEC severo, una lesión torácica masiva, que puede ser una ruptura cardíaca o aórtica, y finalmente un shock hipovolémico. Y las causas de los procesos abdominales, ¿cuáles son? ¿Qué órgano es el que más se lesiona? El hígado. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Miguel Martínez. Yo les voy a explicar lo que es toxicología forense en tránsito. La información viene del artículo del informe del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones de España de 2024, ya que no he encontrado información del Ministerio Público referente a este tema específico, así de Perú. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué es importante la toxicología forense en los accidentes de tránsito? Fundamentalmente por tres razones. La primera es para determinar la responsabilidad, como bien mencionó la doctora, ya que puede haber un atropellamiento secundario, sin embargo, el que va a haber ocurrido el accidente va a ser otro anterior y se va a poder administrar de una forma errónea la justicia, ¿no? También es para realizar el valor probatorio, es decir, el medio por el cual se va a identificar si es que hay algún tóxico que produzca ese accidente de tránsito, y la prevención y políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que esta información se tiene que sintetizar, como bien también mencionó la doctora, analizar e implementar políticas públicas para poder disminuir estos accidentes en futuros años. Bueno, dentro de una vez identificado lo que va a ser la prioridad, vamos a analizar los pasos simples que se van a realizar en la toxicología. El primero va a ser la recolección de muestra. Ya nos he explicado en clases pasadas cómo se desarrolla esta recolección, así que no vamos a ahondar en el tema, solo que tiene que ser de una manera limpia, que no contamine la muestra y que no ponga en peligro el valor probatorio o la sentencia de lo que se va a dar como producto final. La metodología forense. Vamos a explicar más profundamente, de una manera más profunda, con este cuadro, no sé si lo podrías adelantar, que después está la interpretación forense, las implicaciones legales y finalmente las conclusiones que da el médico legal. Porque estas implicaciones no solo es un análisis toxicológico, sino que van a tener repercusiones legales y se van a ver en la persona. Acá en este cuadro tenemos las principales toxinas, las más comunes en el Perú: el alcohol, la marihuana, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas, las benzodiazepinas y los opiáceos. Aquí explicamos el tiempo de eliminación en el cuerpo, ya en una post-mortem, que vemos que en la sangre es de 4 a 12 horas, en la orina es a 24 horas, en el humor vítreo es hasta 72 horas en el caso del alcohol, tiene un metabolismo hepático, se sintetiza en el hígado, en los pulmones, se elimina por el hígado, los pulmones, el riñón, y vemos que se puede identificar mediante una prueba, una técnica avanzada, de identificación y cuantificación de sustancias volátiles y semivolátiles, y ahí les he puesto un caso, ¿no? ¿Que lo desarrollo? No, si se hacen medidas en un cadáver, ¿cuáles son las pruebas estándar cuando quieren buscar algún tipo de tóxico? Sí. ¿Cómo salió el cadáver? ¿Qué hemos sacado? Acá justamente el anterior le mencionaba que es primero sangre, orina,
Nada más sacamos su línea ya. humor vítreo Ya. y contenido básico. Acá está. Hemos ido a. No, ¿qué más hemos sacado? Ahí hemos sacado hígado, cerebro, corazón. Ya, ahora justamente eso lo mencionaba, dado que como bien me iba a mencionar, tenemos que diferenciar también de lo que es un consumo activo de lo que es un consumo pasivo. O sea, cuando las personas consumen marihuana, ya sea de manera cigarro, inhalatoria, tiene una duración aproximadamente de 2 a 3 horas que dura ese efecto. Pero si la analizamos en su orina va a estar de 7 a 30 días y si lo analizamos en el cabello va a durar meses. Entonces, si es que una persona ha cometido un accidente de tránsito producto de su consumo de marihuana, tenemos que saber distinguirlo si ha sido por eso o si no vamos a decir que solo es un consumidor habitual. Igual, las personas que consumen tetrahidrocannabinol de forma líquida es un consumo que tiene un efecto más prolongado de 2 a 6 horas. Entonces una persona que ha consumido tetrahidrocannabinol durante las últimas 6 horas no podría manejar. A eso es lo que quiero llegar, que para realizar la conducción de cualquier vehículo tienen que estar lúcidos y libres de efectos de estas drogas. Después tenemos la cocaína, que se puede identificar en la sangre de 6 a 12 horas y en la orina de 2 a 4 días. En los cabellos también se puede identificar por meses. Las anfetaminas en sangre 24 horas, en orina de 2 a 4 días, en los cabellos también por meses. Las benzodiazepinas de 12 a 48 horas, la orina es de 1 a 4 semanas y en los cabellos por meses. Y en los opiáceos de 6 a 24 horas, en sangre, en orina hasta 3 días y en cabello 2 meses. Y lo principal que debemos saber, antes de continuar con el estudio, es los límites en Perú. El principal límite en Perú es de 0.5 y para conductores de vehículos públicos es 0.25. Entonces, si nosotros consumimos alcohol, ¿cómo yo sé cuándo voy a estar óptimo o cuánto es el índice de degradación del alcohol en el cuerpo para poder realizar la conducción? Ahora, he investigado un poco y hay algunos que dicen de 0.10 a 0.12 y otros dicen de 0.12 a 0.13 por hora, es que se disminuye el alcohol en sangre, ya ha terminado el consumo. Ah, ya, pero eso va a variar, ¿no? ¿Cómo varía? Eso es bastante... Eso varía al índice de peso corporal, La comida. tamaño, comida, muchos factores, de verdad. E incluso el estado hepático, o sea, son muchos factores de... el agua. Así es. Ya hay la leche y todo lo demás. Ahora, hay otros... hay otras formas que se pueden... hay otras... A ver, lo vamos a enfocar desde un punto de vista positivo. Eso que su compañero dice, a ustedes les parecerá un poco... pero chicos, los abogados... Son moscas. Cuando tienen y si a mí, no sé, a un abogado le ponen cuánto, 50.000, 100.000, ¿no? Porque ha matado a una persona, ¿no? Escucha que el abogado te saca pues toda la química bien por haber y te la sustenta mejor que tú, ¿no? Claro, ahora... No crean que el abogado se va solo, ¿ah? Sabe el abogado que trata bien, ¿no? Y si al doctor le ofrecemos, no sé, 50.000, creo que deja de ver, ¿no? Deja de ver un resultado positivo y puede informarlo como negativo, ¿no? Eso depende de mucho de la cuestión ética que tiene cada colega, ¿no? Sí, doctor, siga. Ya, entonces vamos a proceder, por ejemplo, con ciertas drogas, porque esto es lo que ha sido de acuerdo al artículo, pero hay otros datos que no son de ese artículo. Respecto a lo que va a ser el consumo de benzodiazepinas, lo podemos clasificar en un periodo corto, un periodo moderado y un periodo largo. Depende del tipo de benzodiazepina y la cantidad. Varía de 0 a 8 horas corto, mediano de 8 a 24 y más de 24 largo. Finalmente los opiáceos ya los conocen, ¿no? Habrán visto las noticias del oxicodona, el Vicodin, la morfina, entre otros. Ahora, como anécdota, les voy a contar por qué es importante la toxicología forense. Yo sé que muchos de ustedes manejan, ¿verdad?
Y justamente como ha mencionado acá el compañero, les hacen la prueba. Les hacen la prueba del alcoholímetro. Pero ¿qué mide el detector del alcoholímetro? Entonces ahí vamos a la bioquímica de lo que mencionaba también el doctor Paredes. Ese aparatito mide la temperatura del aire que sale de los pulmones. Entonces cuando nosotros consumimos alcohol, la temperatura aumenta y el aparato lo relaciona y te saca el valor de alcoholimetría. Pero ¿qué pasa si es que no se hiciera, como dice la doctora, ¿no? Los abogados son moscas? No saca el aire de los pulmones, sino hacia el índice y pum, lo bota en la boca. En la prueba del alcoholímetro le va a botar negativo. O sea, puede estar evidentemente alcohólico, pero la prueba le va a botar 1, 2, 3 veces negativo. Y es por eso que es necesario las pruebas en sangre, las pruebas en orina, que son más objetivas. Exacto. Ahora, tenemos este cuadrito de acá, que es del artículo, del informe de España, que hace un análisis de los accidentes de tránsito ocurridos durante todo el 2024, los separa a los vehículos en diversas clasificatorias, bicicletas, motos, camionetas, carga pesada, más de 1.500, 2.500, 3.500. Pero lo que quiero hablar es que vemos que la mayor cantidad de accidentes de tránsito es producida por varones. La mayor cantidad de accidentes de tránsito es producida por varones. La mayor cantidad de accidentes de tránsito es producido por bicicletas y principalmente por motocicletas. Y el 47 a 48% de todos los accidentes que se registran en un año tienen relación con agentes toxicológicos. Entonces, por eso, cuando manejen, lo veo. Nada, gracias. Continuando, vamos a ver un poquito sobre la importancia de correlacionar la escena del accidente, ¿no? Una correcta correlación sobre los científicamente cualquier conclusión legal, médica o policial. Ahora, ¿cuál es la importancia? Lo hemos resumido ahora. Reconstrucción de los hechos, determinación de responsabilidad jurídica, una identificación de una evidencia clave, una credibilidad en el informe pericial o policial y una prevención futura. Ahora, la reconstrucción de los hechos obviamente va a permitir recrear cómo ocurrió el hecho, ¿no? El accidente, ya sean las trayectorias, la cantidad de velocidad, la secuencia de los eventos, etc. Se reconstruye el hecho. Segundo, está la determinación de responsabilidades jurídicas. Eso va a permitir una asociación tanto con las evidencias encontradas y relacionarlas con el marco normativo de las normas de tránsito, ¿no? Y eso va a permitir tener una mayor objetividad. Siguiente es la identificación de una evidencia clara. Cada rastro que se va a encontrar en la escena puede estar vinculado directamente con el vehículo o con una acción específica, ¿no? Siguiente es la credibilidad en el informe policial o policial. Una correcta investigación bien correlacionada, tanto en la escena, va a fortalecer el informe que se va a dar ante los tribunales. Y por último, una prevención futura. Un análisis precisa, ¿no?, de esta escena va a permitir a futuro prevenir estos hechos, identificar patrones, factores de riesgo y lo que puede prevenir futuros accidentes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la responsabilidad médico, legal y judicial. En este caso nos situamos primero en este cuadro, que vamos a hablar primero del lado izquierdo
lo que corresponde a la muerte. Entonces, primero, el primer punto es tiempo de incapacidad. Como ya lo mencionó también usted, doctora, va a depender mucho de la lesión que se va a encontrar. Va a ser referente a una lesión expuesta de tibia, por ejemplo, a lo que va a ser una equimosis o un corte de 4 puntos que va a tener un tiempo de descanso de 7 días aproximadamente. Entonces, para ello, interviene lo que es el certificado médico. El siguiente punto es sobre el mecanismo del trauma, en el cual va a importar si se trata sobre un choque, un estrellamiento, si se trata sobre, puede ser un arrollamiento ortopedio, etc. Y en cuanto a lo que corresponde al tiempo de evolución, esto, para que sea entendible, también puede ser el caso de una equimosis, existe un cambio en la coloración de cada uno de ellos, entonces va a depender mucho de la lesión, cuánto va a ser el tiempo de evolución que va a presentar. En cuanto al pronóstico de las lesiones, este puede ser un buen pronóstico, un mal pronóstico, o si no un pronóstico reservado, si es que podría ser las lesiones tan graves que pueden llegar al caso de la muerte. Bueno, entonces pasando al lado derecho, que corresponde a la autopsia médico-legal, donde interviene lo que es la apertura de la cabeza, de tórax, abdomen. Primero, el último punto, partimos del último punto que corresponde a la identificación. Y esto, por ejemplo, si es que existe la incineración en el caso de una falla mecánica de un automóvil, por ejemplo, entonces ya no va a importar tanto la causa de muerte y lo que me voy a hacer mayor énfasis va a ser en la identificación de las personas que se encuentran dentro del automóvil. Posteriormente al tiempo de muerte, va a ir junto de la mano el tiempo de muerte, la manera de muerte y la causa de muerte. En este caso de la causa de muerte ya intervienen lo que son las autopsias, también lo que es el certificado de defunción, que en realidad probablemente van a pensar que solamente es un papel, pero esto va a determinar mucho y va a intervenir lo que es el poder que tiene uno como médico, porque va a ser el papel donde se va a indicar la causa del cual fallece el paciente en este caso. Del mismo modo, el tiempo y la manera, que van a ir todos de la mano. En este caso de los aspectos especiales, hablamos del mecanismo de producción y la posición de la víctima, y acá también interviene en el último punto lo que es el aspecto judicial. Porque, por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito por colisión en el cual existe el chofer y el copiloto, por lo general el copiloto, al no tener la noción de que se encuentra manejando, termina por dormirse y muchas veces sin usar el cinturón de seguridad. Entonces, ahí interviene también qué posición tiene cada uno de ellos. Y por lo general, no tener el cinturón de seguridad y ser el copiloto va a salir hacia el exterior y probablemente puede llegar a fallecer. A diferencia del chofer, que a lo mejor puede aún mantenerse con vida y él podría indicar o echar la culpa al copiloto de que él fue quien manejó, y al ya encontrarse fallecido no va a tener una mayor defensa en el aspecto judicial. Entonces, ¿en qué está indicada la nitrosis si tenemos a un chofer y a un pasajero? ¿Qué dice la ley? ¿El herido? sería el chofer. El chofer, ¿y a los demás? No, en este caso no, es el chofer. ¿Ese grupo quién tiene la respuesta? Doctora, ¿no se indica la necropsia a todo paciente fallecido en área extrahospitalaria, aunque haya permanecido menos de 24 horas? Pero es contradicción, grupo, mira, la ha dicho que todos. Para eso todo paciente Tenemos un siniestro de huelgas, un intercomercial que chocó, ya hemos fallecido los 30 y los pasajeros. ¿Hacemos a los 31? No, en este caso sería solamente el chofer porque es quien tiene la responsabilidad y justamente... ¿Y los demás qué hacemos? Claro, proceso de identificación, ¿cierto? Porque no tienen, sí, doctor, escucho. Pero también varía, depende si es un accidente en un carro de transporte público y un carro de transporte personal privado. Porque en el caso que plantea usted de chofer de la empresa de transportes, sí se utiliza a él, ¿no? Y a su suplente, en el caso. Pero en el caso de un accidente de unos jóvenes que vengan de la playa y usted
mecánica de muerte que se puede traducir como un suceso de tránsito, pero también existe en algunos casos que puede ser un homicidio por producto de otra persona en el que puede haber un daño en la mecánica del automóvil, o también incluso por una autólisis por el propio paciente, que a veces genera un estrellamiento y también se produce la muerte. Miren, hace poco me pasó que aparece un video, ¿no? Y este señor iba con pasajeros. Los pasajeros dicen que él se toca el pecho, tiene un señor mayor obeso, no se toca el pecho y de repente que comenzó a faltar el aire. Es así ellos. Y no frenaba. No podían frenar, ¿no? Y se ve en el video que estaba por ese impacto. Entonces, ¿cuál era la causa de muerte? ¿No? Porque, claro, ha generado daños. Claro, este señor tuvo una ruptura en el miocardio, miren qué interesante, ¿no? O sea, se rompe el miocardio primero y el señor pues hace una ruptura del miocardio es fatal. Sigue. Bueno, y finalmente mencionar que acá también interviene el médico, ya que podría llevarse a un caso de negligencia en el caso de lo que también mencioné anteriormente, de un traumatismo encefalocraniano o muchas veces en el caso de que se traten de pacientes que nosotros vemos que se encuentran bien y damos prioridad a otros pacientes que existen quejas y omitimos a ellos, y al final terminan falleciendo debido a que por lo general quienes no están hablando, no están emitiendo ningún tipo de dolor, son quienes se encuentran peor. Entonces ahí también interviene la parte del médico, que también puede llevar a una pena de prisión. Bueno, ya para concluir acerca de los hechos de tránsito, antes de pasar a los casos clínicos que se van a presentar también, entonces aquí se va a ver acerca del informe médico legal. Y para principalmente aquí hablar acerca de un accidente de tránsito, y como bien lo dijo la doctora, es muy diferente hablar un accidente de tránsito que un hecho o suceso de tránsito, ya que el accidente es algo casual, algo muy fortuito que no se pudo prevenir. En cambio, un hecho es algo que sí es prevenible, como por ejemplo el abuso de drogas o alcohol, por ejemplo. Entonces, el informe es un conjunto, un documento oficial en el cual lo elabora el médico legista, y esta está en la evaluación de un fallecido por el suceso del accidente de tránsito. ¿Qué busca este informe o para qué existe? Este es para determinar la causa de la muerte y justificar si es que hay existencia de la lesión. Por lo tanto, se ve aquí la relación causal entre el accidente y el fallecido. Entonces, es muy importante este informe porque de no existir o de no establecerse, la parte lesionada, o sea, las víctimas no podrían ser indemnizadas. También, según el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, nos menciona también que hay diferentes tipos de guías, en el cual hay una página donde están los manuales y guías de procedimientos médicos legales, y en el cual hay protocolos para diferentes tipos de acciones legales. Entonces, uno de ellos es el hecho o suceso de tránsito, en el cual nos dan estos 5 puntos. Es necesario tener la información del hecho, como el tipo de la víctima, reconocer cómo es que reconocer la víctima, el peatón, fue conductor o es pasajero, y el tipo de vehículo, el lugar del hecho, y también se debiera consignar en el oficio de internamiento del cadáver para que se pueda efectuar las coordinaciones respectivas con la Policía Nacional. El médico legista también debe ser convocado por el fiscal. Y lo más importante aquí también es solicitar el dosaje etílico y el examen quimiotoxicológico de forma obligatoria. En las causas de muerte se debe consignar también la complicación médica secundaria que tuvo la víctima al hecho del tránsito que se exista. Entonces, este informe tiene, resumen 6 partes que durante la exposición se han ido mencionando. Primero se reconoce a la víctima, se identifica, y eso con respecto a sus datos generales, ¿no? También se ven los antecedentes, si este conductor ha tenido o tiene su seguro, ¿no? Por el SOAT o por el plan. Entonces, una vez que se identifica y se ven sus antecedentes, tanto policiales y de la fiscalía, se va al motivo de la pericia, es decir, la transcripción breve de lo solicitado por la autoridad, donde aquí se describe detalladamente el lugar del accidente, la identificación de los vehículos, el daño y la reconstitución de los hechos que ya también se fue hablando. Y aquí es donde entonces el inicio, donde se declara aquí el acta de levantamiento de cadáver. Después están acerca de los exámenes.
tanto externo e interno, ¿no? Donde se identifican tanto las particularidades, las cicatrices, la vestimenta, en el caso si fuese motociclista, si llevaba o no equipo de protección, cinturón, la ropa dañada, manchas de sangre, restos de vidrio o de pintura mismo del vehículo. También los patrones típicos externos son, por ejemplo, las fracturas, y en las motocicletas, como se dijo, las escoriaciones externas, fracturas craneales. Los patrones típicos internos que se pueden encontrar en la necropsia, las fracturas, hemorragia, ruptura de órganos, y se identifica aquí, mediante este examen, el mecanismo de la muerte. Después están los exámenes complementarios, por el cual se utiliza la toxicología y la alcoholemia. Lo más ideal es que se realice en sangre, tomando una muestra de unos 5 mililitros, y también se pueden pedir otros exámenes complementarios, como la serología de VIH, sífilis, hepatitis B y C, y estos con una muestra biológica de 3 cc. También el examen químico toxicológico para drogas y la patología, o en este caso, SAR mundial, para saber si hubo o no, o fue el agresor o la víctima, ¿no? También se pueden pedir exámenes como los rayos X. Y por último está la discusión, la correlación, la conclusión y los anexos que pueden entrar aquí. Que estos son redactados de forma breve y clara y se registran fundamentalmente médico y el mecanismo de la muerte del accidente. En los anexos, ahí viene a detallar la historia clínica, los certificados de defunción, certificados, las recetas, las imágenes que se han ido tomando, y estas partes del informe médico también han sido equivalentes en un artículo que se buscó también en Alemania, identificando cada una de estas mismas partes, ¿no? Acerca del informe médico. Eso. A continuación vamos a hablar acerca de un caso clínico, una discusión de una sociedad de atropello, publicado en la revista de Ciencias Forenses Internacional en el país de Suiza, titulado ¿Qué pasó después del atropello? Una reconstrucción morfométrica en 3D. El objetivo de todo este caso que se va a presentar a continuación es determinar la reconstrucción del hecho. En cuanto a la introducción, las evaluaciones convencionales con frecuencia dejan preguntas sin resolver, sobre todo en casos complejos en lo que corresponde a las ciencias forenses. Entonces, la reconstrucción morfométrica en 3D es como un coadyuvante, una ayuda para poder distinguir si hubo causalidad de un homicidio culposo o simplemente fue un accidente. La presentación del caso, el contexto. Se encuentra un varón tendido en posición supina, no menciona la edad del caso clínico, hallado muerto en una pista en Suiza. Los testigos mencionan de que previamente estuvo discutiendo con el conductor, se sospecha de homicidio. Resultados del caso. No hay evidencias de impacto frontal. ¿Por qué menciono esto? Porque es uno de los principales lugares en donde se produce el atropello, ¿no? Pero lo que sí se encuentra son marcas en la puerta lateral, especialmente en la manija. Como vemos aquí es una furgoneta, y aquí vemos a la víctima que está sujetando la manija. Esto es muy importante porque el ambiente, las condiciones ambientales en ese momento era una lluvia extrema. Entonces se habían borrado las huellas de ADN que se encontraban en la llanta posterior derecha de la furgoneta, y no fue posible identificar el ADN de la víctima en la llanta, pero sí en la manija de la furgoneta, lo que significa que la víctima intentó sujetarse. El carro empezó a avanzar, por lo que pierde el equilibrio de la víctima y cae golpeándose la parte del hueso occipital, la protuberancia externa, y lateral a la derecha, a la protuberancia externa también hay una fractura, por lo que cae tendido y se encuentra en posición supina. Después de ello es arrastrado y finalmente la furgoneta, la llanta posterior derecha, como vemos aquí en posición supina, de caudal a craneal, pasa por la pierna derecha, el tórax y finalmente el cráneo, ¿no? Dejando una impronta, como vemos en cara izquierda. Muy bien, entonces tenemos una lesión inicial, que es el impacto en el cráneo en la pista, y después el paso del aplastamiento, la fase de aplastamiento de la llanta sobre el cuerpo. Entonces, esas lesiones atribuibles al aplastamiento son un diplopia cutáneo de la pierna derecha, que es el desprendimiento del tejido cutáneo y subcutáneo de los demás tejidos, como pueden ser exposición del tejido muscular, óseo y tejido conectivo, como los tendones. También hay hemorragia en pelvis, múltiples fracturas costales, como se evidencian en varios puntos, fractura de cráneo, pero esta no es por la caída, sino es por el aplastamiento que produce la llanta sobre la hemicara izquierda, dejando una impronta.
Y también se mencionan los daños en pertenencias, que en este caso era del pantalón y del cinturón. Entonces, ¿por qué les mencioné el caso del ADN en la llanta? Porque como quisieron identificar si efectivamente era la víctima, esta que correspondía con la furgoneta, se dieron cuenta que con la reconstrucción morfológica en 3D, la impronta que deja la llanta sobre la brincar izquierda corresponde con el perfil de la llanta. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, una L, a estos patrones, corresponden, ¿no?, con la llanta, efectivamente. Entonces, ¿y eso fue necesidad mortal? ¿Tenía signos de vitalidad? ¿Estaba no. vivo cuando le pasó la llanta? Sí, y eso fue lo que terminó matando el proceso de interpretación. Entonces, en cuanto a la discusión, la reconstrucción 3D determinó la secuencia de hechos y descartó el homicidio y lo catalogó como un accidente para lo que es la legislación en Suiza. Hay ausencia de lesiones graves, cosa que es inusual en los atropellos porque generalmente suelen ser a alta velocidad. ¿Por qué es inusual? Porque en este caso no fue alta velocidad, fue una furgoneta que empezó a avanzar, pierde el equilibrio por sujetarse de la manija, cae y es aplastado. El ADN neumático se perdió por la lluvia, pero la lesión facial y perfil del neumático confirmó implicación de este vehículo, de esta furgoneta. Y la verificación de testimonios, pruebas que se comprobaron junto con lo que es la reconstrucción morfológica en 3D, fortaleció la investigación forense en este caso. Y respecto a la conclusión, la reconstrucción morfológica en 3D es de gran utilidad en el análisis de casos complejos y se asocia a lesiones dinámicas del siniestro, que es lo que se requiere analizar y comprobar. Siguiente. Ya, entonces ya para finalizar vamos a hablar del caso de colisión vehicular. El título de este artículo es Identificación de un conductor a partir del análisis de lesiones específicas y es del lugar en China. Entonces, consiste en que un vehículo se estrelló contra una barrera de seguridad en el centro de la carretera, lesionando al conductor y a su pasajero. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital antes de la llegada de la policía de tránsito y se halló que el nivel de alcohol en sangre del ocupante masculino era de 85 miligramos por 100 mililitros, que era muy superior al límite legal en China, que es de 20 por 100 mililitros. Y no se detectó alcohol en la ocupante femenina, quien afirmó ser la conductora. Entonces, a partir de eso vamos a dividir en tres el caso: en el examen de los ocupantes del vehículo, en el examen del vehículo y en la discusión. Entonces, eran dos los ocupantes, un hombre de 30 años y una mujer de 31 años. El hombre fue quien presentó muchas más lesiones que la mujer, entre ellas abrasiones superficiales y hematomas. En la que más se destaca fue una lesión en el mayor interno derecho de 9 por 9 centímetros, más una abrasión lineal superficial y un colgajo de piel en el centro del hematoma, como se observa en la imagen. Y un examen posterior confirmó que también había una fractura diminuta del borde superior del acetábulo izquierdo con la oclusión posterior de la cabeza femoral. En la mujer, las lesiones fueron hematomas en cara lateral del brazo, cara lateral de la pierna derecha, pierna izquierda y una herida sutural de 3 centímetros de longitud en la mandíbula inferior izquierda. Bien, el examen del vehículo era un auto sedán de último modelo. La principal huella de impacto fue en el lado lateral izquierdo, que se mostraba como una depresión en el auto. Hubieron daños en la puerta del conductor, en la manija, y el cristal de la ventanilla estaba destrozado. Tanto el volante como el tablero de instrumentos estaba hacia abajo, y el asiento del conductor estaba torcido con manchas de sangre, que estaban también en el volante y la ventanilla, y el asiento del copiloto estaba intacto. Entonces se hizo un análisis de ADN donde se pudo concluir que la sangre pertenecía al ocupante masculino. Y un dato también a destacar era que el ancho del lado derecho del pedal del freno era de 0.8 centímetros, que se correlacionaba con la herida que presentaba el ocupante masculino en el mayor interno derecho. Bien, en la discusión nos dice que el accidente reportado fue un impacto del lado del conductor, ¿no? Hubieron daños significativos en la puerta, en la cabina, múltiples lesiones, y sobre todo se destaca, como ya mencioné, que el ancho de la abrasión y el colgajo de piel en el mayor interno derecho coincidía con el ancho del borde del pedal del freno. Entonces, en este caso, se demuestra la importancia de poder integrar y correlacionar todos los hallazgos físicos, evidencias, el análisis del ADN y también la historia de cómo ocurrió el accidente para poder determinar qué fue realmente lo que pasó, ¿no? Qué fue lo que se aplicó en este caso, y por eso se pudo identificar el conductor, que no era la mujer, sino era el hombre.